Bueno, chicos, espero se encuentren bien. En esta sesión, bastante rápida, voy a explicar la resolución del examen del segundo parcial de circuitos eléctricos. Bueno, el examen eran 4 temas. Vamos a ir viendo cada uno de estos. La verdad que no estaban tan complicados. Así que bueno, vamos a empezar. El primer tema, bueno, no tengo como tal el PDF del examen. Pero bueno, el primer tema, el circuito está aquí. Este es el circuito que les daban en el primer tema. Era un circuito de 3 nodos. eh, y bueno, decía, respetando los nodos marcados, se solicita lo siguiente. Respuesta matricial y valor fasorial del nodo marcado como B2. Aquí está el nodo B2, que está aquí. Y valor de la impedancia Z, que es la impedancia que se encuentra acá. Nos daban ciertos datos, nos daban el voltaje de esta fuente, nos daban aquí está, nos daban también el valor de esta corriente, esta fuente de corriente, y nos daban el voltaje del capacitor, que si se dan cuenta es el mismo voltaje del nodo 1. Entonces yo directamente digo que el voltaje del nodo 1 es igual al voltaje del capacitor. Y ese dato es importante porque ya con eso prácticamente vamos a ya resolver el ejercicio, porque tenemos 3 nodos, o sea, tenemos este nodo que está aquí es un nodo, este es otro nodo y todo esto que está aquí es un nodo. De los 3 nodos conocemos este ya conozco el valor de este nodo y el de acá. Solo me faltaría este nodo de aquí, que es justamente lo que me están solicitando. Entonces, bueno, se plantea la ecuación del nodo 1, es simplemente la típica ecuación de nodos. La corriente que entra al nodo, que es la IG, el nodo 1, y bueno, acá las admitancias, ¿no? Recordar que todo esto está en ohmios, entonces como estoy trabajando con método de nodo, se trabaja con el inverso, ¿no? Entonces, el inverso de esta impedancia, el inverso de esta reactancia, el inverso de esta impedancia que está aquí, que es la incógnita. Luego los términos compartidos, que es este, y también este que está acá es compartido con el nodo BG. Entonces ahí estaría la primera ecuación del nodo 1. Y bueno, yo más o menos la arreglé para que quedara así, para que tuviéramos la impedancia lista para, en este caso, despejar, que es lo que me piden en el literal B. Luego el nodo 2, sencillo, asimismo ecuación de nodos, no hay corrientes que entran al nodo, las impedancias, las admitancias mutuas y las compartidas. Y de esta segunda ecuación yo puedo despejar el nodo B2 porque ya conozco el voltaje 1, que ya les dije es el voltaje del capacitor, que es dato, y el voltaje de la fuente, ya simplemente esto se mete en la calculadora y les da un valor. Este sería el valor de ese nodo 2. Con el valor de ese nodo 2, reemplazamos B2 en la ecuación 1 y despejamos Z, porque ya tenemos prácticamente todos los valores en esta ecuación 1. Lo único que nos quedaría es despejar la impedancia Z que se encuentra aquí. Entonces ya directamente eso es pura álgebra, directamente se despeja y ya tendríamos el valor de Z que me da esto que está aquí. Sí, y ahí serían 20 puntos. Bastante sencillo, la verdad. Eh, Solo era hacer 2 ecuaciones de nodos y se acaba. Listo. Vamos con el segundo tema. El segundo tema era el tema de potencias. Me daban un circuito que tenía 2 generadores, 3 cargas y tenía impedancias de línea Z1, Z2, Z3. Me daban como datos las potencias de las cargas. Las 3 potencias eran potencias complejas, entonces chévere, me daban las 3 potencias complejas. Y me daban los voltajes de la carga 1 y la carga 2. El voltaje de la carga 3, que es S3, es obviamente la suma de estos dos voltajes, que es en este caso 300. Aquí. Ya. Y bueno, ¿qué es lo que me están preguntando? Obtener inicialmente el valor fasorial de las fuentes BG1 y BG2. Entonces, para hacer eso, ya como nos dan las potencias y ya tenemos los voltajes de las cargas, yo con eso puedo directamente sacar las corrientes. Entonces, aquí inicialmente se pueden dar cuenta,
utilizo la definición de potencia compleja en función de voltaje y corriente conjugado. Y ya directamente yo puedo obtener las corrientes que pasan por cada una de estas cargas, I1, I2 y 3, que si se dan cuenta ya están marcadas aquí. La corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3. ¿Ok? Una vez que ya tengo esas tres corrientes, ya prácticamente tengo el circuito resuelto, porque de ahí yo puedo definir otras corrientes. Defino la corriente del primer generador, defino la corriente del segundo generador y defino esta corriente que pasa por esta impedancia Z2, como IG2 menos IG1. Y aplicando ley de corrientes, pues por ejemplo yo puedo decir que IG1 va a ser igual a la suma de I1 con I3 en este nodo. Asimismo, I2 que viene por aquí y la I3 que viene por acá se juntan en este nodo y al sumarse me dan IG2, ¿no? Y obviamente ya con IG1 y IG2 puedo calcular esta corriente que está aquí. Y ya tendría todas las corrientes de mi circuito. Entonces esto es justamente lo que yo hice acá abajo. Planteé esas ecuaciones de corriente, reemplazo los valores que obtuve arriba y ya tendría estas tres corrientes. Con estas corrientes yo ya puedo calcular los voltajes, porque al final para calcular los voltajes del generador 1 y el generador 2, solo tengo que hacer leyes de voltajes. Entonces, por ejemplo, yo podría, en este caso, haber dicho, ok, ¿cómo calculo esta de aquí? Pues yo podría haber hecho, por ejemplo, esta ley de voltaje de Kirchhoff, esta malla cerrada. Conozco este voltaje, sí, porque conozco la corriente y conozco la impedancia. Este voltaje es 150. Este voltaje lo conozco porque es la impedancia 0,2 por esta corriente que ya la calculé. Y ya tendríamos el voltaje VG1. Asimismo, para VG2 hago esta malla cerrada. Esta corriente ya la conozco, este voltaje lo conozco, esta corriente que pasa por aquí ya la conozco. Entonces ya tendría ambos voltajes. Entonces, aplicando ley de voltajes, eh, directamente ya me dan los valores. Salen ahí, esos dos que están ahí. ¿Ya? Y con eso tendremos el literal A. En el literal B me preguntan el valor de la potencia compleja total suministradas por las fuentes de alimentación. Sencillo, me están pidiendo la potencia compleja total. Entonces la S total, S total es la suma de la potencia compleja generada por el generador 1 y el generador 2. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Por definición de potencia compleja. Es el voltaje del generador 1 por la corriente del generador 1 conjugado, más voltaje del generador 2 por corriente del generador 2 conjugado. Como ya tengo todos esos valores, simplemente los reemplazo y obtengo el valor de la potencia compleja total en kilovoltiamperios. Aquí estaría separado para que se visualice la potencia activa total y la potencia reactiva total. Sí, sencillo. Literal C y D me piden comprobar estos valores, o sea, comprobar si efectivamente esta es la potencia activa total y esta es la potencia reactiva total. ¿Cómo hacemos eso? Pues como ya calculamos la potencia suministrada por las fuentes, lo que nos queda es hacer balance de potencia, es decir, calcular las potencias que consumen todas las cargas. En este caso las cargas y las impedancias de línea, que en este caso también consumen. En este caso potencia activa. Entonces, acá abajo está eso, C y D, en dos líneas directamente. La S pasiva, la potencia compleja consumida por los elementos pasivos, va a ser igual a qué cosa? A la sumatoria de las potencias complejas de las tres cargas, que son valores ya datos que nos dan, y las potencias consumidas por las impedancias de línea, que son, pues, en este caso, potencias activas. ¿Ok? Obviamente Z1, Z2 y Z3 son valores, resistencias. Y obviamente estos son los valores de las corrientes. ¿No? Recuerden que hay que utilizar el módulo elevado al cuadrado de las corrientes. Y bueno, reemplazando todo eso nos da este valor que está aquí, que es bastante cercano al valor que me dio acá. Bastante cercano, 27 puntos. Aquí salió 28.7107, acá me salió 28.6291.
O sea que es más que todo, ¿cómo es que se dice esto? Decimales, pero al final es un valor bastante cercano. Y bueno, podemos ver que se acerca bastante el valor. A mí al menos no me salió exactamente igual, pero está bien calculado de ambos lados. Ok. Entonces este era el tema 2, un tema asimismo bastante sencillo. Creo que resolvió un ejercicio así en una ayudantía presencial, eh, similar, no, no así, pero similar. Y creo que yo más me demoré haciendo los cálculos porque hay que meter todos estos valores, todos estos valores en la calculadora y es medio tedioso, pero bueno, no está tan difícil la resolución. Ya, vamos con el tema 3. El tema 3 quizá quizá el más confuso puede ser. Es un ejercicio de transformadores ideales. Tengo dos transformadores ideales. Y bueno, aquí la cosa es que yo no conozco el factor de transformación a uno y a 2 de estos dos transformadores. Estos son transformadores de tipo reductores. Son reductores. Y bueno, datos que me dan de este ejercicio. Bueno, me dicen la fuente de voltaje AC, que está ya en la parte del primario, entrega 2000 voltios, 2000 voltios RMS. La resistencia de 4 ohmios, que está en el segundo transformador, consume 4 veces más potencia que la resistencia de 25. Ahí ya tengo un dato que me va a ser útil. Luego me dice, las dos cargas están seleccionadas de manera que exista máxima transferencia de potencia, es decir, que están acopladas a la impedancia interna de la fuente de 500 ohmios, es decir, esta que está acá. En otras palabras, ya lo digo después, pero la idea es que esta es como la Z de Thevenin, por así decirlo. Estas son la suma de estas dos debería ser la ZL. Entonces, para que haya máxima transferencia de potencia, tengo que de alguna manera igualar esa ZL con la Z de Thevenin. Sí, ese es otro dato importante. En realidad, aquí yo puse no. Ambos datos necesarios para la resolución de este ejercicio. Entonces, bueno, ya con esto me piden inicialmente obtener eh, los factores de transformación A1 y A2. Entonces, inicialmente lo que hago es un reflejo. Por lo general siempre se tiene que hacer así. Refleja, obviamente, del secundario, los ambos secundarios se reflejan a ambos primarios, no al revés, porque no tendría sentido hacer eso. Yo creo que tampoco se puede. Entonces, reflejamos las resistencias de 25 y 4 ohmios al primario con estas simples ecuaciones de reflexión y nos queda este circuito de una sola malla. Con este circuito, pues yo hago dos cosas. Primero, trabajar, bueno, defino una corriente, obviamente. Y trabajo con el dato de que la potencia de 4 ohmios es igual a 4 veces la potencia de 25 ohmios. Entonces, simplemente hago eso, ¿no? La potencia de 4 ohmios es la resistencia. ¿No? Recuerden que como son transformadores ideales, no hay pérdida de energía, no hay pérdida de potencia. Entonces, la potencia que consume esta resistencia de 25 por A1 cuadrado es la misma que consume la de 25 ohmios. Igualmente, la potencia que consume esta de 4 ohmios es la misma potencia que consume esta de 4A2 cuadrado. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, yo puedo decir que la potencia de 4 ohmios será la potencia de 4A2 cuadrado multiplicado por el módulo de la corriente. En este caso no sé por qué puse I1, debería ser únicamente I. Voy a borrar eso. Aquí debería ser I y no I1, porque es la corriente general. Y eso va a ser igual a 4 veces la potencia de 25 ohmios. Entonces 4 por 25 me da 100 a 1 cuadrado por el este de I cuadrado. Se cancela la corriente y puedo despejar eh, a 2 sobre A1 y me va a quedar una relación que me dice que el segundo factor de transformación es 5 veces el primero. Sí, 5 veces el primero. Ok, esa es una ecuación 1. Luego vamos con lo de la máxima transferencia de potencia. Me dice que las cargas están seleccionadas para que exista máxima transferencia de potencia con la impedancia interna de la fuente. En otras palabras, estas dos cargas es mi ZL, ¿ok?
y esta es mi Z de Thevenin. Para que exista máxima transferencia de potencia en un sistema con resistencia, recuerden, en un circuito puramente resistivo, ¿qué es lo que se tenía que pasar? Que ZL sea igual a Z de Thevenin. Entonces, la suma de estas dos tiene que ser igual a 500. Ya con esta segunda ecuación, yo puedo reemplazar de la primera ecuación cualquiera de los dos, lo reemplazo. En este caso reemplazo A2, que sale mucho más sencillo, y me queda una ecuación con A1 y obtengo que A1 es 2. Reemplazando en la ecuación que tengo en la 1, obtengo que A2 es 10. Y ya tengo mis factores de transformación. Bastante sencillo. Creo que también hice una ayudantía, creo que era de los videos que pasé, que había un ejercicio similar donde me pedían obtener los factores de transformación. Ya. Luego me preguntan, determina el valor fasorial de la corriente que suministra la fuente. Ya, justamente está ahí, que está aquí. Ya como conozco a uno y a 2 ya tengo todo. Entonces yo únicamente hago ley de Ohm, reemplazo a uno y a 2 y me queda una corriente de 2 amperios RMS a 0 grados. Luego me dice, calcula el valor de la potencia disipada por la carga de 25 ohmios en el secundario del transformador. O sea que me están pidiendo calcular el valor de potencia aquí. Pero como les digo, la potencia que consume aquí es la misma que la reflejada. Pero bueno, para hacer eso necesito obtener la corriente en este secundario. Entonces, es sencillo. Si la corriente es, mi corriente del principal es 2 amperios, es un sistema reductor. Recuerden que los reductores es a nivel de voltaje. Se reduce el voltaje, pero al reducir el voltaje aumento la corriente en el secundario. Entonces, si yo tengo 2, yo tengo aquí 2, y este A1, si no me equivoco, era 2, entonces va a ser 2 por 2, me va a dar 4. Sí. Así mismo, uno, si no sabe cómo hacerlo así directamente, aplica la relación de corrientes, no corrientes la relación de corrientes del primario con la del secundario, ¿no? Es la relación inversa, 1 sobre 2, y de aquí despejas la corriente del primario, del secundario, que es I1, y por la del primario, que es 2, pues te queda 4. Y ya tendrías todo, porque la potencia sería los 25 ohmios por estos 4 al cuadrado, 400 vatios. Y ahí queda. Luego me preguntan literal de, calcule el valor del voltaje a través de las resistencias de 4 ohmios y de 25 ohmios. Sencillo, es simplemente aplicar lo que les dije, el reductor, ¿no? Eh, pero en este caso lo podemos hacer ya directamente, porque si ya conozco el valor de la corriente I1, que es 4 por 25, me da 100 voltios en esta resistencia 1. Asimismo acá, si la corriente del primario era 2 amperios y tengo un factor A2 de 10, entonces 2 por 10 me da 20. Esta corriente 2 es de 20 amperios. 20 por 4 me da 8 voltios. Entonces asimismo acá hago lo mismo que en el literal pasado, calculo la corriente del segundo transformador en su secundario, me da 20 amperios RMS, eh, los 4 ohmios por los 20 me dan 80 voltios, y ahí tendríamos la respuesta, 100 y 80. Entonces, esa sería la resolución del tercer ejercicio, bastante sencillo, la verdad. Quizá un poco como que confuso en la parte de la máxima transferencia de potencia, pero no habría que, no, en realidad no había que confundirse, porque si ya les decían que, o sea, que ambas están seleccionadas para que exista máxima transferencia, que ambas están acopladas, es porque la suma de ambas tiene que ser igual a la Z de Thevenin, que en este caso es la impedancia interna de la fuente, que es la 500 ohmios. Y ya con esas dos ecuaciones ustedes podían resolver. Entonces, esos serían 20 puntos. El acá era el que más valía de los otros, de los tres que hicimos, el tema 2, 28 creo que valía. Bueno, el tema que más valía era justamente el último, el tema 4. No porque era complicado, sino porque había que hacer algunos cálculos, ¿no? Pero bueno, el tema 4 era el tema de acoplamiento magnético. Inicialmente me daban un circuito así, estaba incompleto.
solo me daban una fuente y dos resistencias y unos puntos A, B y C, y me daban este núcleo, este circuito, bueno, este núcleo magnético con tres bobinas, obviamente acopladas, porque como datos me dan, obviamente, los valores de autoinductancias, L1, L2 y L3, y me dan los valores de inductancias mutuas entre las bobinas y ya me dan las marcas respectivas, y una frecuencia de 1000 radianes por segundo para convertir en mi circuito al dominio de la frecuencia. Entonces, qué es lo que me pedían inicialmente? Obtener el circuito equivalente con marcas en el dominio de la frecuencia. Considere omega igual a 1000 radianes por segundo. Entonces, para poder hacer esto, teníamos que ver cómo se iban a mover los flujos magnéticos. Antes de eso, uno lo que tenía que hacer era dibujar el circuito, o sea, poner las bobinas sin las marcas. Entonces aquí uno conecta las bobinas siguiendo más o menos los puntos A, B y C, ¿no? Y ya con eso te quedaba esta especie de T o estrella, ¿no? De estos inductores. Luego, para poder determinar las marcas, necesitamos saber qué tipo de acoplamientos son, si positivos o negativos. Para eso, yo defino corrientes de mallas, una corriente I1 en este sentido, una corriente I2 en este sentido y defino una corriente I1 menos I2 en este sentido para abajo. Entonces simplemente yo tengo que seguir esas direcciones de corrientes y marcarlas aquí en estos embobinados. Por ejemplo, aquí la I1 parte del punto A y se va moviendo así, viene por acá. Cuando llega a este punto X intermedio, se bifurca en la corriente 2 que viene por acá y en la corriente I1 menos I2 que viene por aquí y llega al punto B. La corriente 2 se viene por acá y sale por el punto C, que es justamente lo que se tiene acá en el circuito, es lo mismo. Entonces, ya con eso, yo puedo aplicar la regla de la mano derecha para obtener las direcciones de flujos magnéticos. Entonces, por ejemplo, esta corriente 1 se está moviendo hacia la derecha y el embobinado está entrando, entonces me va a quedar un flujo apuntando hacia arriba. Acá tengo la corriente yendo hacia la izquierda y bueno, ahí tendría que hacer que esto si se dan cuenta, está saliendo por el frente, por la parte posterior. Me va a quedar un flujo que queda hacia abajo. En el de acá tengo una que va hacia la derecha, una corriente derecha y tenemos el embobinado que pasa por la parte detrás, por detrás. Aquí me va a quedar un flujo que va hacia arriba. Entonces hay que analizar por parejas. Por ejemplo, entre L1 y L2 yo me doy cuenta que el flujo I1 viene así y el I2 viene así. Ambos van en el mismo sentido. Por lo tanto, entre la bobina 1 y la bobina 2 tengo un acoplamiento positivo. Acoplamiento positivo. Luego, entre la bobina 1 y la bobina 3, el flujo 1 viene así y el flujo 3 viene así. Van enfrentados. Por lo tanto, hay acoplamiento negativo. Sí, acoplamiento negativo. Y entre la bobina 2 y la bobina 3, este viene así, el otro viene también hacia arriba, entonces ambos van en el mismo sentido y por lo tanto tenemos un acoplamiento positivo. Sí. Entonces, eso ya está puesto aquí. Entre 1 y 2 positivo, entre 1 y 3 negativo y entre 2 y 3 positivo. Con eso en mente, ya podríamos hacer las mallas, pero yo lo que hice fue resolver este circuito por fuentes controladas. Entonces tengo que poner los voltajes de los inductores de esta manera. Aquí están. Entonces, ¿cómo se hace esto? Primero tenemos que definir las polaridades. Por ejemplo, la polaridad del inductor 1 es, en este caso, más menos. Entonces, si yo tengo aquí más menos, el acoplamiento va a ser positivo si la fuente controlada es asimismo más menos como está acá abajo. Si la fuente controlada tiene la polaridad cambiada al voltaje propio del inductor, es porque es un voltaje, un acoplamiento negativo. Y así con todos los demás inductores. Y eso prácticamente está aquí. El voltaje propio del inductor 1 es su autoinductancia J10 por la corriente que está pasando por ese inductor I1. Por eso le puse 1, 1.
1 significa autovoltaje o voltaje autoinducido. Luego tengo el voltaje de 1 causado por la bobina 2. Entonces tenemos que utilizar J14 porque J14 es la, in- sería la reactancia mutua. Entre 1 y 2 es 14 milihenries, por eso que me queda J14. Y la corriente que pasa por la bobina 2 es justamente I1 menos I2. Como es un acoplamiento positivo, pues es positivo aquí. Luego, con la bobina 3, el voltaje del inductor 1 causado por la bobina 3 es un acoplamiento negativo, por eso que aquí aparece el menos. J6 porque es la reactancia mutua entre 1 y 3, y la bobina que pasa por la bobina 3 es la corriente 2. Entonces ahí nos quedaría ese voltaje L1. El voltaje, así mismo con los demás, el voltaje del segundo inductor pues tiene su voltaje autoinducido con J20 porque 20 milihenries era el valor de la inductancia 2. La corriente que pasa por el inductor 2 es I1 menos I2. La bobina 2 tiene ambos acoplamientos positivos, entonces aquí es más y más. Este es el voltaje de la segunda bobina respecto a la primera, es J14, y la corriente que pasa por la bobina 1 es I1. Luego, el voltaje de la segunda bobina respecto a la tercera, su reactancia mutua es J8, y la corriente que pasa por la bobina 3 es I2. Asimismo, el voltaje del tercer inductor. Tenemos los mismos, ¿no? Voltaje autoinducido, tenemos el acoplamiento. Aquí hay algo interesante. Bueno, el acoplamiento entre 1 y 3 es negativo, así que aquí me da negativo. Ya tenemos esa parte de ahí. Entre 3 y 3 es positivo. Y entre 3 y 2, que es acá está, es positivo, si no estoy mal. Sí, entonces positivo, negativo. Ya. Entonces prácticamente ya con eso, con estos voltajes, yo puedo reemplazar mi circuito de esta manera con las fuentes controladas si es que a alguno se le complica eso de que, ok, si yo estoy en esta bobina y las corrientes ambas entran por marca, entonces es positivo. O sea, yo lo puedo hacer también de esa manera, quizá alguno de ustedes también lo pueda hacer así, pero si no pueden hacerlo, una manera para no equivocarse es definir las polaridades o sea, definir las corrientes que pasan por los inductores, definir las polaridades que tienen los inductores y dependiendo del tipo de acoplamiento que tengan, pues definir estos voltajes. Y ya con esto ustedes pueden reemplazar esto, así como está aquí, en fuentes controladas. Aquí yo tengo, por ejemplo, el voltaje autoinducido del inductor 1, acoplamiento positivo, porque si aquí tengo más menos, acá también es más menos. Si tengo menos más es porque es negativo. Aquí tengo más menos, el autoinducido, y si se dan cuenta, ambos son más menos, porque la bobina 2 tiene ambos acoplamientos positivos. El inductor 3 de bobina 3 tiene este negativo y tiene este positivo. ¿Sí? Y ya prácticamente con esto ya podemos resolver el circuito. Nos piden los valores de las corrientes que atraviesan la resistencia de 2 ohms y 8 ohms. Se sugiere que como paso previo escribir la respuesta de forma matricial, cosa que yo no hice, pero bueno, ustedes debieron hacerlo. Malla 1, pues simplemente tengo que hacer sumatoria de caídas o bajadas de voltaje, que es lo que está aquí en la parte izquierda con las fuentes controladas y la fuente independiente. Términos propios de la malla 1 y términos compartidos, y me queda esta ecuación 1 que está aquí. Asimismo, la malla 2, sumatoria de voltajes con las fuentes controladas en la malla 2, términos propios de la malla 2 y términos compartidos, y me queda esta segunda ecuación. Como me piden expresar la parte matricial, bueno, aquí debieron haber puesto la matriz de coeficientes complejos, el vector de corrientes y el vector de términos independientes, que sería en este caso de los voltajes. Eh, ya, me piden obtener las corrientes, tengo un sistema de dos ecuaciones, es bastante sencillo. Despejo una corriente en función de otra. En este caso, eh, reemplacé, si no estoy mal, despejé I2 en función de I1. Aquí está, este es I2 en función de I1.
Y lo que hago es simplemente reemplazar el I2 en la primera ecuación, que es lo que está aquí. Reemplacé la segunda ecuación en la primera. Esta es la primera ecuación, pero reemplazando I2, que es lo que está aquí arriba. Y ya simplemente despejan I1 y este es el valor de I1. Ese valor lo reemplazan acá y ya tendrían I2. Y ya tendríamos el literal B. Luego me preguntan, determine el valor de ZAB. ZAB se refiere a la impedancia que se ve desde A, o sea, desde A hasta el punto B, que si este es B, pues aquí mismo también es B. Entonces es la impedancia que se ve desde aquí. ¿Ok? Para hacer eso, pues es bastante sencillo. Lo que pueden hacer, lo que debieron haber hecho, era la ZB se define como el voltaje entre los terminales A y B dividido por la corriente que pasa entre los terminales A y B. Justamente la corriente que pasa por A y B es la corriente I1, si se dan cuenta. Pasa por el punto A y pasa por el punto B. Entonces ZB es simplemente ese voltaje dividido I1. ¿Cómo obtengo el voltaje entre los puntos A y B? Pues pueden hacerlo de varias formas. Yo lo hice de la manera muy más sencilla. Uno podría haber hecho este camino de aquí, pero tengo muchos voltajes, entonces mejor me voy por este punto de acá. Mucho más sencillo, solo tengo que sumar esta fuente y este voltaje que está aquí, que es 2 por la corriente y 1. Entonces ya directamente lo hago, ¿no? Hago una ley de voltaje, voltaje A más 2 veces el voltaje I1 menos el voltaje de la fuente igual voltaje B. Obtengo el voltaje AB y lo reemplazo en la ecuación de la impedancia entre los puntos A y B y ya tendríamos la respuesta, 64 menos 6J. Ya. Eh, Luego me preguntan último literal, demuestra que la potencia real suministrada por la fuente es igual a la potencia real consumida por las cargas presentes en el circuito. O sea que me están pidiendo calcular la potencia de la fuente de 272 a 0 grados que está aquí y me piden calcular la potencia activa de las cargas. Si se dan cuenta, en este circuito como tal, bueno, en este no, en el que tenemos acá, yo tengo dos resistencias, una de 2 y una de 8 y tres inductores que están acoplados. Los inductores, estos tres inductores no consumen potencia activa, ¿no? Recuerden eso. Aunque estén acoplados, ellos no consumen potencia activa. Los que consumen potencia activa son los resistores. Entonces yo debería calcular la potencia activa del resistor de 2 ohmios y la potencia activa del resistor de 8 ohmios. Y ver si es igual a la potencia activa que me está suministrando la fuente. Entonces, para calcular la potencia activa de la fuente, simplemente potencia compleja. Potencia compleja de la fuente es una fuente de 272 a 0 grados. Lo multiplico por la corriente que está generando la fuente, que es la corriente de la primera malla, que en este caso recuerden que es conjugado. Y simplemente, pues como ya tengo la corriente I1, reemplazo y aquí me queda la potencia compleja en forma rectangular. Esta es la potencia activa y esta es la potencia, potencia activa y potencia reactiva. Me interesa la potencia activa, entonces yo debería ver si este valor es correcto. ¿Cómo hago eso? Balance de cargas. Calculo la potencia activa de las cargas. Como les dije hace un momento, la potencia activa, eh, ¿cómo que se dice esto? Sí, la potencia activa solo es consumida por la resistencia de 2 y por la resistencia de 8. Entonces sería 2 ohmios por la corriente que pasa, que es la corriente 1 al cuadrado, obviamente módulo, ¿no? Más la resistencia de 8 multiplicado por la corriente que pasa a través de ella, que es la corriente de la segunda malla, obviamente su módulo al cuadrado. Y nos damos cuenta que nos da este valor, que es bastante similar al valor que tenemos acá. Entonces, con esto, pues se puede comprobar que efectivamente se ha resuelto de manera correcta el ejercicio. Sí, chévere. Y esta sería la resolución del examen. Como les digo, un examen no muy complicado a mi parecer, pero bueno, era simplemente pues quizá el tema más complicadito a parecer era el 4, no porque fuera complejo, sino porque bueno, tenía bastante, tiene algunas cositas, ¿no? Ya. Entonces, listo chicos, pero esta explicación a grosso modo, pues obviamente
no estoy resolviendo así como tal todo de una, porque esto obviamente lo hice para hacer la resolución al grupo, pero bueno, más o menos intenté explicar cómo hice cada cosa. Y bueno, espero, si tienen alguna pregunta me pueden escribir. Y bueno, espero esto les sirva para más o menos ver en qué se equivocaron y que si tienen que ir a mejoramiento, pues tengan en cuenta los errores que realizaron en este examen. Entonces, eso. Gracias por revisar esta sesión.